Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal. Y tras un paréntesis que hemos tenido, retomamos nuevamente la conversación cada jueves con nuestro amigo y compañero José Manuel García, este sevillano que se encuentra en esa preciosa ciudad, que no sé yo la temperatura que debe de haber allí, ahora ya nos lo va a contar, que es periodista y que hoy vamos a hablar de un tema de máxima actualidad y que es muy interesante. José Manuel, lo primero, buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? Muy buenas tardes. Pues encantada de hablar contigo. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo van las temperaturas por ahí? Altas. Muy altas. Desorbitadamente altas, porque, bueno, más o menos, sabes que Sevilla, como está metida en un valle, sí, pues las temperaturas se acaban convirtiendo en temperaturas que son casi extremas, ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno, poco a poco vamos un poco tratando de aclimatarnos. Sabes que los primeros días suele costar más trabajito, ajá, porque hace calor. Porque, adaptarte, bueno, ¿verdad? Sí. Claro, por mil circunstancias, pero bueno, en eso estamos poco a poco y a ver por dónde sale todo esto, porque ahora sabes que viene una ola de calor africano, sí, que da hasta miedo, ¿eh? Encima viene una ola de calor africano, sí, da miedo, sí. Bueno, pero bueno, nada, los así aires, como aquí somos hospitalarios, los acabaremos de buen gano. Por supuesto, además de verdad, los aires acondicionados a tope, ¿y qué le vamos a hacer? Y quien pueda, pues en Totalmente. el fin de semana a la playa, que es lo mejor. Os venís para Huelva. Totalmente, mira, qué mejor sitio que el Portil, Punta Umbría. Te digo el Portil, Punta Umbría, porque son las playas que yo suelo visitar, ¿no? Sí, pues eso, al Nuevo Portil, tú te vienes al Nuevo Portil, a la zona del Caño Culata, que esa es la parte nuestra de Cartaya, que oye, la de Punta Umbría también está perfecto, a ver si se me va a enfadar alguien, que está muy bien, ¿eh? Pero si te vienes a la zona de Cartaya, también bienvenido, ¿eh? Por toda esta zona, que tú sabes que encantado, yo encantadísimo. Genial. José Manuel, hay una noticia por ahí, bueno, vamos a hablar de una exposición muy interesante que tenemos en Sevilla y de la que tú tienes mucho que hablar, porque formas parte importante, pero fíjate, estamos hablando del Titanic, de esa exposición del Titanic, pero ahora con esa noticia que tenemos de este submarino que ha desaparecido. No sé cuál será la última hora en este momento, pero esta mañana a las 9 de la mañana no había ni rastro del mismo. Impresionante. ¿Qué habrá pasado, verdad? Qué incógnita. Trágicamente estamos viviendo unas jornadas de mucha expectación. Sí. Porque se está buscando denodadamente en lo que es el submarino Titán de la empresa Ocean Gate, sí, que desapareció el pasado domingo en aguas del Atlántico Norte, cuando trataba de hacer una inmersión con 4 pasajeros turistas a bordo para visitar lo que era el pecio del Titanic. Una empresa, Ocean Gate, que quiero recordar, está dedicada precisamente a lo que es la explotación comercial de la visita al Titanic, y que por otra parte, bueno, también cabe recordar que el barco como tal está en aguas internacionales y que no está o no se acoge a ninguna jurisdicción de ningún país, ni de Canadá, ni de Estados Unidos. Sí. Por tanto, ese es el primer error, que un pecio de estas características no puede ser una atracción, no puede ser algo que más allá de un museo, que más allá de lo que podría ser o de lo que pudiera ser, pues una exposición como las que ha mencionado, que se están haciendo en diferentes puntos del mundo, pues pudiera ir precisamente a más. Pero lo que sí nos encontramos es precisamente que, por desgracia, pues el Titanic, hasta cierto punto, se está convirtiendo en esa atracción a 3.820 metros de profundidad, y que ha hecho que esta empresa se dedique, y evidentemente de mis palabras se puede desprender que es un tirón de oreja, porque considero que es mucho el riesgo que se corre cuando se baja a esas profundidades, y nos encontramos que a bordo del sumergible Titán, pues el pasado fin de semana estas personas se dirigían a los restos del naufragio del Titanic, se perdió comunicación con el buque de apoyo, y en ese momento la empresa, segundo error más bien, en lugar de comunicarlo directamente a las autoridades competentes, en este caso a Estados Unidos o a Canadá por proximidad, pues se callaron unas horas
me imagino que tratando de ver si podían recuperar el contacto con el submarino o no, pero no dieron la comunicación de inmediato. Y de esa forma, bueno, pues cuando hubo pasado más de 24 horas, dieron la voz de alarma, y a partir de ahí, bueno, pues se comenzó a conocer las condiciones dramáticas que se dan, porque en ese momento tenían 96 horas de oxígeno en los tanques y contaban con algunas raciones de comida y de agua para bajar y subir a ese pecio que está a esa profundidad indicada, esos 3.820 metros de profundidad. Todo ello, según indicó el capitán de la Guardia Costera, James Frederick, cuando se puso todo lo que es la tarea de salvamento. Están participando aviones, están participando barcos incluso de la Marina francesa, inglesa, estadounidense, aviones que son canadienses que están haciendo barridos, que se han podido captar en estos últimos días sonidos de procedencia desconocida, Sí. que según las autoridades podrían tratarse de los propios pasajeros del barco, del submarino, del sumergible, haciendo sonidos rítmicos para ser captados. Sea como fuere, lo que sí es verdad es que nos vamos a encontrar con unas condiciones duras a ese profundidad. Cabe decir que el Titanic soporta, o a esa profundidad se soporta aproximadamente una presión de 4 toneladas por centímetro cuadrado. Impresionante. Es decir, es una presión muy alta en la que cualquier error se paga con la vida. Y creo que no juego a ser futurólogo si te digo que de aquí, de ese lugar que es el último lugar de descanso del Titanic, no creo que salgan con vida. Sí. 3 aviones están participando en esas tareas y, bueno, lo cierto es que en las operaciones de rescate también surge otro inconveniente. Los submarinos de rescate que se tienen en la actualidad pueden trabajar a 600 metros de profundidad, pero no pueden trabajar, en este caso, a 3.800 metros de profundidad. Esto es un serio inconveniente, porque salvo que el submarino haya emergido y se encuentre a la deriva, cosa que por el rastreo que se está haciendo es improbable, pero no imposible, sí es verdad que la única opción es que esté en el lecho marino. El propio presidente del Explorer Club, al que pertenecen los tripulantes del Titán, Paul Henry Nergelot y Hamish Harding, en este caso el presidente se llama Richard Garriott, pues dieron un comunicado en redes sociales para llamar a la esperanza y que estaban haciendo todo lo posible por primero localizar a los tripulantes, pero la verdad es que va pasando el tiempo y a medida que va pasando el tiempo, pues no se tienen noticias de ellos, incluso se están haciendo barridos con sonar de barrido lateral y los resultados son infructuosos, por lo menos de momento. ¿Por qué el rescate en la actualidad se puede considerar que es imposible? Bueno, pues porque se dan una serie de circunstancias. Primero, porque muy pocos vehículos, muy pocos sumergibles, son capaces de aguantar las presiones que están a esa profundidad. Segundo, porque hay muy pocos ejemplos de misiones de rescate que hayan salido con éxito en circunstancias similares a esta. Muy pocas. Los responsables, de hecho, de la operación de rescate no quieren comprometerse y barajan todo tipo de hipótesis. Pero la verdad es que subyace algo que yo he dicho y que en otras entrevistas que me han hecho en otros medios de comunicación, como persona que sabe del tema del Titanic y de la profundidad a la que está y de las particularidades que hay en esa profundidad, aparte de tener el carnet, el título de buceador técnico, pues lo que sí sabemos es que a día de hoy, con esta fecha, el rescate es prácticamente, o tiene muy pocas opciones, salvo un milagro. Una de las mayores incógnitas que hay es también dónde está el sumergible exactamente. De nada vale sumergirse allí o traer a otro submarino, que ya lo han hecho, similar al Titán, si no se sabe dónde está. Es decir, ¿dónde vamos a buscar? Sí. ¿Dónde se busca ese sumergible?
De momento, tan solo esa recepción de sonido en la que sabe que pueden estar ubicados en torno a un punto cercano a lo que es la proximidad del Pecio, la proximidad del Titanic, pero la verdad es que es muy difícil. Esto sí es cierto que mientras que se capten sonidos, pues la verdad es que indica que gente queda con vida, teniendo en cuenta que queda poco oxígeno y que la persona cuando exhala ese oxígeno, pues lo que hace es una mezcla, en este caso, de otro tipo de gas, que lo que hace es que va contaminando el propio ambiente de la propia nave. Otra posibilidad de rescatar al Titán sería que hubiera llegado al fondo del mar y una vez allí hubiera sufrido una avería, o que hubieran hecho una maniobra indebida, que también se está sospechando, se hubiera, por ejemplo, acercado demasiado al casco y se hubiera quedado enganchado y no pudiera tirar, no pudiera regresar. También es verdad que no lleva el cable de seguridad que es obligatorio para este tipo de inmersiones y, sin embargo, ese sumergible inició la inmersión careciendo del mismo. Si esto ha sucedido, si se han quedado enganchados con algo, se puede descartar casi por completo la posibilidad de salvar con vida a sus 5 ocupantes, porque entre otras cosas, pues el proceso tardaría demasiado en completarse y los tripulantes se quedarían sin oxígeno. Tampoco se puede decir que se produzca o se haya producido un fallo catastrófico dentro de la cápsula que haya provocado la destrucción fulminante del submarino. ¿A qué me refiero con esto? Pues que un sumergible con estas características a esa profundidad lo que produce es un fenómeno de implosión, es decir, explota de fuera adentro, debido a la diferencia de presión que hay entre el interior del submarino y el exterior. Esto se produce cuando, por ejemplo, el casco está dañado, tiene una grieta, suficiente como para que se hubiera provocado esa implosión y hubieran muerto en el acto esas 5 personas. En este caso, los sonidos que se han captado dan esperanza a que pueda tratarse de sonidos que provienen del interior del mismo. Pero si no es así, tampoco tenemos señales de vida ni señales que se hayan podido ocasionar dentro del sumergible, con lo cual volvemos a la casilla de salida y a que ese poco oxígeno puede estar provocando que, si en caso de tener todavía esas reservas, que tienen que ser mínimas a estas alturas, pues se esté luchando contra reloj, porque a la complejidad de bajar allá abajo existe también la complejidad de poderlo subir, teniendo en cuenta que se sube lentamente dentro del mismo. En bajar se tarda aproximadamente 2 horas y media para cubrir 4 kilómetros y realmente, pues las posibilidades a medida que pasan los minutos se van recortando. La perspectiva de recuperar con vida a los tripulantes ahora mismo es casi imposible. Al impedimento logístico también se añade pues todo lo que es que el vehículo que dispone en los Estados Unidos solo puede bajar, como indicaba anteriormente, a 600 metros de profundidad. En todo caso, podrían hacerlo con naves no tripuladas, pero también tienen unos obstáculos que son insalvables. Estas máquinas, estas naves no tripuladas, pueden levantar o tirar de un peso de 2 toneladas. ¿Cuánto pesa el sumergible Titán? Pues el sumergible Titán pesa aproximadamente 10 toneladas. Y esto hace que además, a la profundidad a la que está el Titanic, el oxígeno es tóxico. Y por eso se precisa siempre de una mezcla especial que los que hemos buceado a profundidades de más de 30 metros sabemos que es necesario. Si no, se produce un fenómeno de intoxicación o de narcolepsia, que es también lo que suele pasar. En este momento, con casi agotadas esas 96 horas de reserva de oxígeno que tienen, pues hay una posibilidad muy remota de, entre otros, pues rescatar a esos náufragos. Entre ellos también el director de la propia empresa, de Ocean Gate, Stockton Rush, que también viajaban a bordo. De cualquier modo, parece muy difícil. Se están
tratando de dar esperanzas a través de medios de comunicación. Las esperanzas son muy remotas. Hay que ir contando ya con la defunción de esas 5 personas, y el fatal desenlace es cuestión de tiempo. La exploración oceánica en ese punto es muy complicada, y ya hubo llamamientos a la cordura por parte de submarinistas y de oceanógrafos independientes, que decían que este tipo de visitas a un pecio a tanta profundidad era realmente peligroso. Y de todas formas, OceanGate, y yo no quiero tampoco cargar las tintas contra ellos, porque bastante tienen ya, llegó a asegurar que el vehículo tenía unas garantías de seguridad que excedían la capacidad de análisis de los organismos competentes. Sin embargo, se ha demostrado que cualquier inconveniente a esa profundidad realmente puede ser fatal. Tenemos también un empleado de OceanGate, David Lochright, quien dijo ya en su día que había preocupaciones por parte de la seguridad de este submarino del Titán, y la respuesta de la empresa fue simplemente despedirlo de una forma silenciosa y de una forma fulminante. Hay otras personas que han viajado al Titanic en submarinos de este tipo. En este caso, hay que decir que el vehículo, por ejemplo, el Titán, consiguió hacer 6 viajes de ida y vuelta en 2021. En el año 2022 hizo 7 viajes de ida y vuelta, todos con éxito, y en ellos pues ya han bajado, o ya se han producido pues más de 200 inmersiones en otros puntos del Océano Atlántico y del Pacífico, con otra serie de pecios, y bueno, y han ido bien. Pero realmente el Titán, desde que desapareció, ha planteado muchísimas dudas. Hay un periodista de la CBS, David Spock, el cual indicaba que en el OceanGate, en la empresa, pues ya se le hizo saber que cualquier corte de comunicación o duda acerca de una inmersión era suficiente como para abortar, como para anular de inmediato ipso facto lo que es la propia llegada o la propia bajada al pecio del Titanic. Incluso, bueno, pues la dificultad de salir con vida sin la ayuda externa, incluso con la ayuda externa de la cápsula del Titán, es que, entre otras cosas, es sellada por parte de una tripulación externa. Es decir, los miembros que están ahora mismo allá abajo como tripulación náufraga no pueden abrir la cápsula por medidas de seguridad. Entonces tiene que ser desde fuera. No tienen escape. Realmente la única opción es salir o morir. No hay otra. Sí. O se les ayuda desde fuera, o ellos no pueden salir por su propio medio desde allí. Y aparte, abrir la cápsula del Titanic, del Titán, perdón, sí. supone la muerte inmediata, porque entre otras cosas la presión acaba con ellos. Así es. Así que estas personas, cuando bajan allá abajo, firman un acta en la cual declaran que son conscientes que esa inmersión puede provocar la muerte, y eximen a OceanGate de toda responsabilidad. Que si hay un fallo a esas profundidades, el Titán, la cápsula, implosiona, y evidentemente no lo cuentan, y que cualquier persona, que esto también es importante, que tenga claustrofobia, estar en ese ambiente durante 4 horas, 5 horas, 2 horas y media y 2 horas y media, más el tiempo que está abajo explorando, pues puede provocarle un estado de ansiedad realmente impactante. Hay un señor que se llama Mike Rice, que los amantes de la serie de animación Los Simpsons le sonará porque es el guionista, y él decía que cuando él desapareció, cuando él tuvo conciencia de la desaparición de estas personas, se inquietó mucho porque él hizo ese viaje, y a él la verdad es que le provocó mucha angustia, y se dio cuenta de lo insignificante que era en ese lugar, y que cualquier error, cualquier fallo podía implicar y podía conllevar la muerte. Por eso, a estas alturas, cuando estamos viviendo prácticamente las últimas horas de oxígeno que le quedan a los miembros de esta expedición a bordo del sumergible Titán, las opciones, mientras que hablamos, son mínimas, son nulas. 250.000 euros que vale
Así el es. pasaje para hacer ese viaje en una operación que se ha calificado de kamikaze y que en este momento ya están en un estado, en un nivel crítico, en un nivel que es absolutamente mortal. Hay exposiciones como las que tiene la empresa Musealia de Luis Ferreiro o Fundación Titanic con Jesús Ferreiros al mando, que te llevan a hacer un viaje menos peligroso a lo que fue el Titanic, y simplemente a estas horas pues lo que se está esperando es el fatal desenlace o el milagro que pueda concluir con vida o sin ella a localizar a los miembros de este sumergible, de esta inmersión, que desde luego ha resultado ser fatal. Es impresionante, la verdad, la historia. Es una historia de estas de película, total y absolutamente, de lo que estarán pasando esas personas. Y bueno, siempre la esperanza, dicen que es lo último que se pierde, y es verdad, aunque lo tienen bastante complicado por todo lo que nos has comentado. Pero bueno, fíjate estos niños en la selva, ¿no? Después de tantísimos días, como aparecieron. Quién sabe, ¿verdad? Que ojalá exista ese milagro y puedan ayudarlos desde fuera, cosa que la verdad, sintiéndolo mucho, lo veo bastante complicado. Impresionante, José Manuel, lo que está sucediendo. Sí tenemos que decir, y vamos a terminar con algo mucho más agradable, por supuesto, porque no estamos hablando de pérdidas de personas, ni mucho menos, es esa exposición que tenemos en Sevilla del Titanic, que eso sí lo tenemos que ir a visitar, porque, bueno, es una maravilla, es una oportunidad única para visitarla, ¿no? Totalmente, es una oportunidad única y aparte de ser una oportunidad única, le quedan pocos días, le queda ya poquito tiempo. Sí. Entonces, bueno, pues lo mejor es precisamente lo que tú decías, ¿no? Tratar un poco de disfrutar estos últimos días del Titanic. Sí. Va a estar teóricamente hasta el día 30, pero te voy a dar una primicia. Vale. Y es que la vamos a alargar al día 16 de julio. Muy bien, eso quiere decir que tiene mucho éxito, ¿a que sí? Es decir, está teniendo éxito, pero también es verdad que ahora vamos a empezar a jugar con algo un poquito peor, que es el calor, ¿verdad? Ah, claro. Y que ocasiona que muchas personas pues no salgan evidentemente a las 5 de la tarde a ver la exposición del Titanic, pero también te doy otra información. Dime. Que está abierta hasta las 10 de la noche. Hombre, buena hora. Es decir, que se puede visitar de noche, disfrutar de la ciudad, ver la exposición y seguir disfrutando de la ciudad si se quiere. Totalmente. O a los oyentes que nos están escuchando, emprender el regreso a la siempre fresca Huelva, y que de alguna forma poder disfrutar de esta exposición que tiene la mayor maqueta del mundo, entre otros muchos objetos del Titanic. Son 3 salas, 3 salas y media realmente, con objetos que te recrea todo aquello, y que creo que puede ser realmente interesante para todos aquellos que quieran ver la exposición, que quieran disfrutar de ella y que de alguna forma también se quieran sentir partícipes de un día maravilloso en el que compartir una historia que es magnífica como es la historia del Titanic. Y un homenaje también a tantas y tantas personas que perdieron la vida en ese trágico, ¿verdad? Sí. Efectivamente es así, porque 1.495 personas, en otros aspectos son 1.507. Sí. Dirás que por qué esa diferencia. Bueno, porque hay registros de la propia compañía que no están claros. Ajá. Y que de alguna manera, bueno, pues nos debe llevar a pensar que ha ocurrido, y que por desgracia pues ha ocurrido también en otros naufragios que se tenían contabilizadas personas, luego hubo otras. Hubo un poco de descontrol en todo lo que fue las tareas de recuperación de las víctimas del Titanic, y allí reposa. Y de pensar que la naturaleza siempre tiene más poder que nosotros, que eso es muy importante. Totalmente, siempre va a tener más poder que nosotros, y siempre va a ser mucho más poderosa que nosotros. Claro que sí. ¿Dónde pueden encontrar las entradas? ¿Cuáles son los horarios? ¿Cómo pueden hacerlo? Porque hay personas que me lo han preguntado. Bueno, pues realmente, fíjate, Dime. Es en el pabellón de la navegación de Sevilla. Sí. En todo lo que es la parte de taquilla, en la zona baja, es decir, en todo lo que es la parte baja de la exposición, que ¿Puedes comprar la entrada justo cuando llegas? Se puede comprar justamente cuando se llega. Vale, perfecto. Justamente, no hay problema. La persona, hombre, si lo quiere llevar todo preparado,
mejor. Pues mejor, pero que más allí rápido. no hay problemas para entrar y demás. Y creo yo que puede pasar un día a la familia, además que consulten los precios, porque también hay precios adaptados a las familias. Vale. Y sale más económico y es siempre interesante, por Sí, supuesto. claro que sí. Pues sí, tal y como está la economía. ¿Cuánto tiempo dura más o menos la visita? Una hora, Vale, sobre una hora. y cuarto, una hora con las audioguías, pero luego si te tienes que entretener, te entretienes, por supuesto, en hacerte las fotos y demás, y una hora y 20, una hora y cuarto, Qué chulo, es en muy función bonito. de la persona. Ujú. Pues José Manuel, ha sido un placer hablar contigo, conocer pues un poquito, ¿verdad?, más a fondo este trágico suceso que estamos viviendo, que parece que no va a tener un buen desenlace. Ya veremos en las próximas horas y veremos pues a ver qué es en lo que ocurre. Pero siempre es un placer hablar contigo. Te espero el próximo jueves. Gracias, compañera. Hasta el próximo jueves. Cuídate muchísimo. Igualmente. Gracias. Adiós. Un beso. Radio Cartaya 107.2 FM, emisora municipal.